Bueno, muy bien. Entonces, nada, vamos a entrar entonces en el tema de las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell. Y para esta ocasión tenemos cuatro leyes esenciales. Bien. Tenemos cuatro leyes que son la ley de la intencionalidad, la ley de la conciencia, la ley, creo que del espejo y la ley del dolor. Bien. Esas son las cuatro leyes que tenemos en el día de hoy. No sé. Sabes, en la clase pasada esta clase fue tan intensa que hicimos la propuesta y aceptamos y eso, pero yo no sé si cómo están ustedes en ese sentido, si ustedes están en sintonía, están más o menos dispuestos a participar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Déjenme saber. Amén, yo estoy lista con Ok, la ley de ok, la vamos a ver conciencia. dónde están los otros. Y yo estoy lista, profesor, Ok, también. ok. Tenemos, no solamente, o sea, he escuchado dos personas de cuatro. O sea, tenemos la ley de la conciencia y la ley del dolor. Faltan dos leyes, ¿no? Falta el espejo y falta No, la. yo estoy aquí, yo voy a decir la mía. Ok, ¿cuál es la suya, Joan? La ley del espejo. Ok, la del espejo. Ok, pues entonces tenemos conciencia, espejo y dolor. Falta la intencionalidad. ¿Dónde está la intencionalidad? Se fue la luz, ahí. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el de la intencionalidad? El hermano Elvin. Si no me equivoco, creo que es Ramón. Ramón no es Antón Perier. No sé, yo sé que me dijo Ramón cuando la estaban asignando. Sí, sí, güey. Bueno, parece que él no ha confirmado eso, o sea que no vamos a quedar con un vacío ahí, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos de inmediato a la participación. Vamos de inmediato. Entonces, bueno, estamos fallando con el primero, la ley número uno, pero está bien, no vamos a seguir el mismo orden, sino que vamos a seguir las leyes como tal. ¿Bien? Bendiciones, la número 4 dice que es Tela que le toca ese. No, es la ley número uno, o sea, la ley de la intencionalidad, ley del espejo, ley del dolor y ley de la conciencia. Dice que es Ramón. Ramón, pero es que yo nunca, aquí yo no he visto ningún Ramón aquí, o sea, por lo menos con ese nombre aquí yo no lo he visto. Yo no sé si Ramón es Antón Perier, no sé, pero Ramón, Yo sé que cuando estaban haciendo la lista, dijo ese nombre, Creo que Ramón. exacto. sí, Anton, yo creo que Anton. Anton, confírmame por favor si eres tú, aunque tú vayas a participar o no, confírmame para saberlo, porque es que esa es la confusión que tenemos. Bueno, ok, bueno, entonces vamos a alistarnos en ese sentido. Yo voy a hablar de la intencionalidad, yo voy a hablar de la intencionalidad, pero me voy a quedar de último. O sea, voy a llenar ese vacío de la intencionalidad. O a menos que si alguno de ustedes tiene algo de la intencionalidad, yo lo cedo el espacio, porque esto lo creamos para ustedes, ¿no? Pero si nadie puede hablar de la intencionalidad, yo me voy a quedar de último, yo voy a hablar acerca de la intencionalidad. Así que en este sentido no hay un orden específico, así que pueden comenzar con cualquiera. Yo les recomiendo que presten atención. Esto se está grabando y nada, adelante. Amén, ¿puedo comenzar yo con la ley de la conciencia? Excelente, claro que sí, muy bueno, adelante. Bueno, buenas noches. Discúlpeme que no ponga la cámara, que ya estoy. La ley de la conciencia dice que debe conocerse a sí mismo para poder crecer. Y esto nos ayuda a entender que para desarrollar nuestro potencial tenemos que saber dónde queremos ir, pero también es muy importante dónde nos encontramos ahora. Mucha gente a veces tiene esa confusión de que quizás sabe dónde se encuentra ahora, pero no sabe, no tiene bien definido dónde quiere ir. Y estas dos partes son muy importantes, porque si no, la persona no está destinada a perderse. Hay tres tipos de personas cuando se trata de obtener dirección en la vida. El primer grupo son las personas que no saben lo que les gusta hacer. El segundo grupo son personas que saben lo que les gusta hacer, pero no lo hacen. Y el tercer grupo está formado por personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen.
En el primer grupo, son las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Generalmente son personas que están confundidas, eh, no tienen dirección, por lo que generalmente no desarrollan su potencial. En el segundo grupo, de las personas que saben lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen, son personas frustradas, les preocupa hacer lo que quieren y descuidar otras responsabilidades, o sea, como que tienen una confusión y no tienen una definición eh, para hacer lo que tienen que hacer, aunque lo saben, no lo hacen. No están dispuestas a pagar el precio de aprender, crecer y acercarse a donde quieren llegar. Y son personas que generalmente no desarrollan su potencial. Y el grupo número 3, que son las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen, estas personas trabajan con mucha pasión y generalmente las cosas que hacen las hacen con pasión. Están enfocadas en un propósito y crecen en las áreas que están relacionadas o que lo acercan a su propósito. Entonces yo hice un pequeño resumen de lo que, de lo que dice John Maxwell, y dice que Maxwell enseña que el crecimiento personal comienza con el autoconocimiento. Una persona no puede mejorar realmente hasta que reconoce quién es, cuáles son sus fortalezas, debilidades, talentos, limitaciones y propósito. La conciencia personal permite crecer de manera intencional y no vivir simplemente reaccionando a las circunstancias. Conocerse a sí mismo es esencial para crecer. Muchas personas desean mejorar, pero no se conocen realmente. Maxwell explica que algunas personas se sobrevaloran o otras se subestiman y muchas viven comparándose con otros. El crecimiento saludable comienza cuando la persona tiene una visión honesta de sí misma. Cada persona tiene dones y también tiene limitaciones. No todos fueron designados para hacer lo mismo. El autor anima a descubrir tus talentos personales, desarrollar fortaleza y aceptar áreas donde se pueda ayudar a mejorar. Crecer no significa ser igual a otros, sino desarrollar el potencial propio. Cuando una persona entiende sus valores, sus capacidades, sus pasiones y sus debilidades, puede tomar decisiones más sabias sobre relaciones, trabajo, liderazgo, ministerio y metas personales. La comparación destruye el crecimiento. Maxwell advierte que compararse constantemente con otro produce inseguridad, orgullo, frustración o desánimo. Y ya para terminar, dice, el verdadero crecimiento ocurre cuando la persona compite consigo misma y busca mejorarse cada día. El crecimiento requiere honestidad. La ley de la conciencia exige evaluarse sinceramente. Hay que escuchar consejos, aceptar correcciones, evaluar resultados y reconocer errores sin excusas. Y cuando yo leía eso, yo decía, wow, cuánto de verdad nos falta crecer, porque eso es lo que más vemos a diario. O sea, la gente no quiere que se le corrija. La gente no quiere aceptar que tienes que errores, sino usualmente la gente vive buscando excusa, poniendo excusa. La enseñanza principal dice, el crecimiento comienza cuando una persona entiende quién es realmente y decide desarrollar intencionalmente el potencial que Dios le ha dado. Maxwell anima a las personas a identificar sus fortalezas, trabajar en sus debilidades, definir sus valores, descubrir su propósito y crecer diariamente de manera intencional. Hasta aquí mi parte. Muy bien, qué bueno, muy bueno. La ley de la conciencia, señores. Esa es una de las leyes más importantes, la ley de la conciencia. Debemos de conocernos a nosotros mismos.
para poder crecer. Vamos a verla, pero la otra persona que se vaya preparando y mientras tanto quiero aportar algo de que eh, un gran porcentaje de nuestros problemas se van a se solucionan o se van a solucionar cuando nos conozcamos mucho mejor. Cuando nos conozcamos mejor, un porcentaje de nuestros problemas van a desaparecer, ¿no? El otro porcentaje más adelante se lo explico, pero cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos conocemos mejor, eh, muchos problemas comienzan a desaparecer. Muchos problemas comienzan a evitarse. Problemas que uno se mete normalmente en problemas. Cuando uno se conoce mejor, uno no se mete en tantos problemas. Así que, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a la siguiente participación. Vamos a ver. Puede ser cualquier persona, ¿eh? La ley del dolor, la ley del espejo. Bien, vamos a ver. ¿Está bien? Continúo con el dolor. La pastora Adelante. y la pastora dice, yo siempre vamos como en coinonía, gloria sea el Señor, aleluya. Este tema es muy importante, de verdad que, como yo le decía a una persona, este tema que me tocó no fue coincidencia, sino diosidencia, aleluya, porque habla el buen manejo de las malas experiencias que conduce a un gran crecimiento, que se llama la ley del dolor. Gloria a Dios. Yo busqué la definición de dolor. ¿Qué es dolor? ¿Se me escucha bien? Profesor, ¿se me Sí, escucha bien? perfecto, Isabel. Ok. Busqué la definición de dolor. Dolor es una experiencia que se percibe fácilmente a través de los sentidos y emociones desagradables, asociada a una herida o daño real a un potencial. El dolor nos impulsa a enfrentar quiénes somos y dónde estamos. Lo que hagamos con esas experiencias nos especifica quiénes somos realmente. El dolor funciona como un sistema de alerta al sistema nervioso para indicar que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Es una experiencia apasionada y personal que puede variar de la intensidad emocional a la intensidad física. Tenemos que entender que nuestros mejores beneficios llegan en medio del dolor. Muchas veces nosotros pensamos que cuando tenemos un dolor creemos que todo va a finalizar en medio de ese dolor y realmente el dolor está capacitándonos a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros recibimos ese dolor, muchas veces lo que vamos es a crecer a través de esa mala experiencia, a través de esa mala dificultad que se presenta en nuestra vida diaria, ya sea en nuestra familia, ya sea con un amigo, ya sea en nuestro lugar de trabajo. Siempre creemos que las malas experiencias, como habla aquí John Maxwell, que habla de las experiencias del dolor, nosotros creemos que vamos a desmayar, quizá creemos que no vamos a poder continuar, pero realmente el dolor muchas veces nos para en seco a cada uno de nosotros. Muchas veces ese dolor no nos deja avanzar, nos mantiene como aislado y realmente el dolor nos está impulsando a nosotros seguir hacia adelante, a nosotros seguir avanzando en la vida. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por muchas situaciones de dolor. Según se nos presenta la vida, en el día a día vamos a pasar por muchas situaciones que muchas veces nosotros no sabemos manejarla. Y nosotros, en medio de ese dolor, tenemos que aprender a manejarla. Gloria sea al Señor. Muchas veces nosotros, en medio del dolor inimaginable, aquí hay un ejemplo muy potencial. En este ejemplo tenemos una autora muy reconocida que se llama Cheryl Genuines. Yo tomé la experiencia de que ella hablaba de que en aquel tiempo ella tuvo la pérdida de su esposo, cosa que ella no estaba esperando. Y quizá muchas veces cada uno de nosotros hemos tenido esa pérdida que ella estuvo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares que hemos amado y realmente muchas veces no nos restablecemos. ¿Por qué? Porque el dolor no está
totalmente afectando dentro de nuestro interior y nosotros no hemos tenido la capacidad de sanar ese dolor. Muchas veces también ella se dio muy apenada porque ella no esperaba que ese día su esposo, en la mañana del 11 de septiembre de 2011, ella iba a recibir la noticia de que su esposo fue uno de los pilotos que se contrayó contra las torres gemelas en Estados Unidos. Entonces, esa situación yo la estaba mirando y realmente yo analizaba como persona humana que soy, que realmente yo, Isabel Medina, he pasado situaciones casi parecidas a la que ella hablaba. No solamente ella, hay muchos relatos en esta historia del dolor que son un ejemplo donde nosotros realmente muchas veces creemos que no vamos a poder. Y nosotros sí estamos llamados a poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios, tenemos la palabra diaria, que es la que nos ayuda, que es la que nos impulsa, es nuestra esperanza, nuestra fortaleza. También me atreví a buscar más allá, donde yo me fui y dije, déjame buscar qué es el dolor en la Biblia. Y el dolor en la Biblia me dice que nos presenta, se presenta ya sea físico o emocional, sino como una consecuencia de la caída del mundo, según Génesis 3, en medio de fortalecer la fe. Pero también, como dice la palabra, que el dolor, nosotros tenemos que ser, a través del dolor, nosotros tenemos que ser fortalecidos en la fe. También entendemos que en lo natural, en lo físico, nosotros tenemos consecuencias. Nosotros tenemos caída, donde nosotros también tenemos que levantarnos, que en medio del dolor, en medio de la humanidad en que nosotros estamos, en medio del pecado, en medio de cada situación, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a tener ese sufrimiento, nosotros vamos a tener ese problema que realmente a nosotros nos va a llevar a sentir ese dolor, pero nosotros tenemos que tener capacidad de nosotros saber soportar, de nosotros saber resistir, de nosotros saber perseverar. ¿Por qué? Porque como humanos no estamos exentos del dolor. Vamos a tener muchas malas experiencias. Y según yo estaba leyendo en ese libro tan importante que realmente me fascinó, lo leí 2 o 3 veces. Muchas veces nosotros esperamos algo de los demás. Es casi combinado con lo que decía la pastora Daisy. Muchas veces esperamos algo de los demás. Muchas veces a través del dolor nosotros tenemos dificultad con una pareja, nosotros tenemos dificultad con un hijo, tenemos dificultad con un amigo. Y en medio de ese dolor nosotros esperamos que esas personas se acerquen a nosotros, quizá pedirnos perdón, quizá decirnos que fallaron. Y nosotros no estamos realmente, como personas que conocemos a Cristo, no estamos realmente en esa posición de nosotros esperar por los demás. Nosotros estamos llamados a llegar a esa persona, decirle realmente lo que nosotros sentimos y realmente lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a esperar en los demás, nosotros nunca vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque el dolor trata de detenerte. Aleluya. El dolor trata de paralizarte. El dolor trata de que tú no sigas avanzando. Yo considero que el dolor está muy caracterizado y está muy ligado en cuanto al temor. Porque la palabra me dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino amor y dominio propio. Aleluya. Entonces, habían unas clasificaciones del dolor. Había que me llamaron también mucho la atención, que era el archivo del dolor, donde todos nosotros tenemos un archivo del dolor, las malas experiencias, que a veces vamos a creer que vamos a tener éxito en todas las áreas de nuestras vidas, y no es así. Tenemos que tener, yo decía así mismo dentro de mí, tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque muchas veces esperamos cosas que realmente no nos van a llegar. Y a veces no estamos preparados para esas cosas que no van a llegar. Aleluya. También decía el dolor de incompetencia, donde nos obligamos nosotros mismos a evaluarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está bien en nosotros? ¿Qué está mal?
¿Por qué si yo estoy dolida? ¿Por qué si ese dolor está en mí? Yo quiero hacerle daño a los demás. Yo no puedo hacer eso porque yo estoy llamada a evaluarme y a yo ser lo que yo tengo que ser delante de los ojos del Señor. También existe el dolor del engaño. Cuando nosotros amamos a las personas y nos sentimos defraudadas por esa persona y esa persona quizás no nos da lo que realmente nosotros queremos que nos den, también por ahí, también por ese lugar puede venir el dolor, aleluya. También el dolor de conflicto, cuando experimentamos algunas situaciones diversas que se nos agregan a nuestras vidas, ya sea en lo familiar. También el dolor del cambio. Nosotros no estamos propensos a cambio. Nosotros nunca queremos que nos hagan cambiar de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Nosotros queremos que si estamos sentados en esa silla, un ejemplo en la iglesia, nosotros queremos que de esa silla no nos muevan. Queremos estar siempre en ese mismo lugar. Y esas son cosas que realmente a muchas personas les causa dolor. El dolor el dolor de la economía también, cuando tu economía está fallando, cuando tú no eras capaz de tú poder manejar la economía que tú puedes saber manejar y muchas veces se te escapan de las manos. Todas son esas situaciones y muchas más hablan de este dolor que nos ocasiona diariamente. El caso que entendí, que en esta vida cada uno de nosotros como personas humanas recibimos bastante dolor en el día a día, cada segundo, cada momento. Y realmente analizando todo sobre el dolor, yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, lo único que nosotros podemos hacer en medio de tantas circunstancias, tantas cosas que no podemos saber manejar a través de ese dolor, es que nosotros tenemos que entender que tú eres el único que nos va a dar la fuerza, que tú eres el único que va a proteger nuestros corazones y depositar ese corazón o esa mente, esos pensamientos, esas emociones, esas actitudes delante del Señor para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a saber manejar cada una de las situaciones que nosotros no sabemos expresar. Deme un momento, que mi abuelita se me quedó trancada en el baño. Deme un momento, por favor. Ahí. Perdonen, que era que tenía que ayudarle ahí. Entonces, aquí hubo como un análisis, profesor, con respecto a cómo nosotros teníamos que analizarnos con respecto a la ley del dolor. Esa parte también yo la tomé para mí, aleluya, donde realmente especificaba cómo nosotros a través del dolor en nuestras vidas, cómo nosotros nos podíamos sentir. Si nosotros no podíamos sentir con la vida está llena del bien y del mal, todo eso lo sabemos. Hay un bien y hay el mal. Y la palabra de Dios lo dice, existe el bien y el mal. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a poder manejar con ese bien y mal en nuestras vidas. Yo no puedo controlar la parte del bien y del mal, así es la vida. También ese es otro lema. ¿Cómo nosotros podemos controlar el bien y podemos controlar el mal? Son cosas que muchas veces se nos escapan de nuestras manos. Parte del bien y del mal saldrán en mi encuentro, siempre van a salir a nuestro encuentro. Nosotros quizás no estamos preparados, pero son cualidades que siempre van a salir al encuentro de cada uno de nosotros. Tengo una postura positiva delante del dolor, tengo una actitud que puedo ayudarme a mí misma en cuanto sea afectada con el dolor a través de cualquier situación que se me presente, ya sea familiar, ya sea ministerial, ya sea empresarial. Estoy positivamente, puedo mejorar en cuanto a esa situación. Tengo una postura negativa ante la vida, ante el bien y el mal, para empeorar. No, yo no estoy llamada a empeorar. Yo tengo que
asumir mis responsabilidades, que es una de las cualidades que yo considero que tenemos que tener en el dolor, responsabilidad y disciplina. Nosotros tenemos como personas humanas que reconocer cuando nosotros estamos actuando negativamente ante las posiciones que no conlleva la vida, porque son muchas. Yo tuve una muy mala experiencia. He tenido muchas malas experiencias en cuanto a las posiciones del dolor, porque mi hermanito más pequeño murió a los 33 años y mi hermanito no vivía aquí en Santo Domingo. Y aunque ya yo no siento el dolor que sentía antes, pero yo me he quedado como que yo, para mí él no ha muerto. ¿Por qué? Porque yo no vi su entierro, yo no vi dónde lo enterraron, yo no vi dónde lo depositaron ni nada por el estilo. Solamente yo sé que me llegó la noticia, como le puede llegar a cualquiera, de un momento a otro de que mi hermanito murió. Y yo no estaba esperando esa noticia. Entonces, realmente mi mamá no pudo traerlo hacia acá porque era muy costoso. Pero ese es algo que realmente afectó mi corazón, afectó mis emociones, afectó mi pensamiento, también afectó a mi abuelita, a toda mi familia, porque más lo que estábamos de este lado, porque realmente nunca notamos ni nunca vimos dónde fue sepultado el cuerpo de mi hermano. Pero aún así, en medio de la situación, nosotros supimos sobrepasarlo. No estoy diciendo que cuando te llegue el dolor inmediatamente se tiene que ir. No, 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 no. Es saber convivir con él, es saber tomar la postura positiva, es saber entender que en medio de ese dolor tú no estás solo, que en medio de ese dolor tú tienes una esperanza que se llama Dios, que está ahí para responderte, para ayudarte. Aparte de eso, hay personas también que están contigo, personas que te pueden ayudar, personas que te pueden dar una idea. Además de eso, muchas veces cuando nosotros estamos muy dolidos, muy adoloridos, no escuchamos las voces de las personas que nos quieren ayudar, sino nosotros hacemos lo contrario, nosotros nos ponemos a la defensiva, ponemos una actitud defensiva que ante todo no dejamos que ni la persona que nos está dando el consejo lo dejamos hablar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la defensiva y esa es una parte del dolor que nosotros tenemos que tratar de quitar de nosotros o de tratar de manejarlo como persona. ¿Por qué? Porque son muchas las situaciones, es un tema muy extenso, es un tema muy hermoso y realmente había como en forma de un análisis de uno mismo, aquí al final del libro del dolor, donde realmente decía como una experiencia que tú hayas pasado, una experiencia que tú has tenido, que te ha causado un dolor grande, que tú no has podido desarrollarla o no te ha permitido sanar. Y realmente aquí me preguntaba, eh, ¿hago cualquier cosa o todo lo posible por evitar el dolor a toda costa? Sé que el dolor es inevitable. Estas son las experiencias negativas que en algunos momentos de nuestras vidas nosotros podemos pasar como personas, en alguna historia de tu vida que tú has pasado, como yo le expliqué hace un momento el ejemplo de mi hermano. Yo me quedé con dos de estas palabras. Yo coloqué, sé que el dolor es inevitable, pero intento ignorarlo y desviarlo. Y la otra que tomé, sé que todo el mundo experimenta dolor, de modo que lo soporto cuando llega. Nosotros estamos llamados a resistir. Nosotros estamos llamados que en medio de cualquier situación, nosotros podamos seguir perseverando. Nosotros estamos llamados a proseguir la meta. Van a venir muchas cosas en el día, van a venir muchas cosas en el año, van a venir muchas cosas en los días que vamos a vivir, que nosotros estamos llamados a resistir. Y a nosotros también, aunque el dolor no esté agobiando, el dolor no esté paralizando, como se hablaba aquí, emocional, física, mentalmente, nosotros estamos llamados a dejarnos ayudar por las demás personas que realmente no quieren ayudar, que sean personas capaces de ayudarnos. Ya hay muchas partes del dolor que se tratan también con psiquiatras, con doctores, con muchas cosas,
pero realmente nosotros estamos hablando aquí de dolores que han pasado personas en metas que se han propuesto, personas que han empezado con una empresa, lo han rechazado, personas que han sido rechazadas y que se encuentran fracasadas. Y nosotros, aunque nos rechacen, aunque nos sintamos fracasados en el momento específico de la vida, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que ser positivos. Nosotros tenemos que colocar una mente positiva. Sé que van a venir muchos pensamientos a través del dolor para tratar de aplastarte, para tratar de paralizarte como si fuera una estatua de sal, aleluya. Pero Dios nos está llamando a eso, nos está llamando a perseverar y a seguir hacia adelante. Hacia aquí mi parte en cuanto a lo del dolor, profesor. Bien, bien, excelente, excelente. Bastante amplio, definitivamente. Esa es una de las leyes que necesitaba esa explicación bastante amplia. Así que definitivamente esa ley le cayó como anillo al dedo. Muy bien. Sí. Vamos a ver la próxima persona, ya faltan dos personas. Aquí, bueno, Adelante. la mía es la ley del espejo y ya la sierva dijo todo. Es lo mismo casi. Mira, fue leí 5 minutos cuando venía o 10 de lo que yo leí. Mira cómo decía, la ley del espejo, que es lo que yo estaba hablando ahorita. ¿Qué le impide a tener éxito a todas las personas? Tienen esa semilla, todas las personas tienen esa semilla de éxito en su interior. Lo único que tienen que hacer es cultivar esa semilla, regarlas, alimentarlas para que comience a crecer. Ojo, porque hay personas que no crecen ni desarrollan su potencial. Porque hay personas. Voy a seguir. Las principales razones es una autoestima baja. Muchas personas no creen en sí mismas. No ven la posibilidad que Dios puso en ellos. Hay personas que no se dan cuenta del potencial, lo que Dios ha puesto en ellos. No, porque te digo, tienen una autoestima muy baja, pero de ahí vamos a seguir hablando para no adelantarme primero. Eso. Entonces, un potencial, hay personas que tienen un potencial aplastado. Ese fue el caso de una joven que ahí me gustó, que está en el mismo libro, se llama Jonathan, ¿verdad que se llama? Es un nombre raro, profesor. Entonces, yo lo que estaba viendo cuando estaba leyendo lo que le pasó a ella, que pusieron un ejemplo en el libro, que Joana, algo así parecido al mío, que eran tres hermanas ellas, que ellas se criaron. ¿Cómo te digo? ¿Por qué hay una razón? ¿Por qué es que la persona tiene esa autoestima baja? ¿Hay alguna razón en por qué la persona siente ese rechazo y todo eso? Eso viene de la niñez, viene una raíz de cómo fue la crianza y los dolores que fue pasando en la niñez, que esos son unos motivos. Dice, esa joven, ¿cómo es? Joneta, algo así. Por ser una niña abandonada, fue una niña abandonada. Entonces, de una madre soltera, dos. Al ser ya una niña abandonada, tiene rechazo. Dos, abandonada por su propia madre. Eso es depresión. Ya automáticamente es su interior y dolor. Y abuso, cuando decía eso, que tuvo abusos mudos, donde ellas fueron, las tres, eh, fueron abusadas por sus tíos, sexualmente, emocionalmente. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que ese potencial no salen, están guardadas porque tienen dolor en su corazón de todo lo que pasó en su niñez. Al tener todos esos abusos con los tíos que pasaron con ella, entonces tenían las emociones encontradas, las tenían como que estaban limitadas. No se conocía ella misma. Hasta que después llegó un tiempo, ya madura, después de los 19 años, tuvo un niño. Y después ya fue viendo, porque ella estuvo en la calle, no fumó droga, pero se vio muy mal, emocionalmente depresiva y el autoestima baja. Entonces, al ella estar así, con esa autoestima tan baja, se ve muchas circunstancias, ni estudió tampoco. Pero al llegar a los 25 años, quedó embarazada de nuevo, algo así, y tuvo otro niño. Resultó fue que cuando ella se vio en sí misma y que se conoció, ella dijo, pero ven acá, Dios mío, pero es que yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Eso fue lo que ella pensó. Si yo me crié así,
una persona sola, abandonada, que quizá ella estaba haciendo lo mismo con sus dos hijos. Entonces ella como que ahí reaccionó. Entonces ahí fue que ella pensó, cuando vio a sus hijos pensó en ella. Entonces ahí fue como que la autoestima, la motivación de sus hijos la llegó a querer ir a la universidad. Se puso a estudiar, buscó la manera cómo poder trabajar y tener sus hijos. Y ahí fue que ella pudo ver en sí misma el poder de una autoestima positiva. Entonces ahí se dio cuenta el poder que hay. Cuando ella empezó a ver esa autoestima positiva que cuando vio a sus hijos, que esa fue la motivación, tuvo esa decisión de que la autoestima positiva te ayuda que tener decisiones, a tomar decisiones. Cuando tú tienes una autoestima positiva, te ayuda a tener buenas posiciones, buenas decisiones. Primero tú dices, voy a hacer las cosas porque quiero hacer eso, voy a progresar, voy a echar para adelante por mis hijos, no van a pasar lo mismo que yo y te ponen una guerrera. Se puso eh, eso mismo, una motivación ella misma, cuando se miró en el espejo, ella misma se motivó. Tú mismo, cuando te miras en su espejo, tú dices, no, pero yo no puedo seguir así. Yo tengo que avanzar. Tiene que salir eso en mí, eso que Dios puso, ese potencial, ese don que estoy haciendo que está oculto, que la depresión no impide que eso pueda salir de ti. Y se enfocó, sobre todo el enfoque. Cuando tú te enfoques en algo, te lo propones, llega la bendición. Si tú te propones, voy a hacer esto, voy a ser universitaria, voy a hacer esto, voy a graduarme, voy a buscar de Dios, voy a leer la palabra, lo que tú tengas en tu corazón, tú lo puedes lograr. Nosotros podemos lograrlo. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tener ese enfoque, esa motivación de lo que queremos hacer. Motívate a ti mismo. Di, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo voy a crecer, es que yo voy a avanzar, yo no me voy a quedar así. Dios tiene que hacer algo conmigo. Y tú misma te mira al espejo y te empieza a ministrar, a decirte que tú mismo lo vas a hacer. Voy a lograr tal cosa. Y Dios te da la sabiduría. Y tú mismo te puedes motivar. Entonces, eso fue lo que le ayudó a ella. Le subió la autoestima. Entonces, empezó a motivarse ella misma, mirándose en el espejo, lo que yo puedo entender. Hasta ahí. Muy bien, ok. Bien. ¿Puede decirme cómo se llamaba esa ley? La ley del espejo dice algo. ¿Qué significa la ley del espejo? ¿Qué dice abajo? Sí. Dice la ley del espejo, debe ver el valor en sí mismo para darse más valor. El desarrollo Bien. No, personal es la está bien. creencia, Era eso nada más, para que se aprenda la ley. O sea, la ley del espejo dice que darse más valor debes ver el valor en ti mismo en ella. primero para ver Eso el fue lo que valor ella en vio. otro. No, ¿verdad, profesor? Que Exacto. eso fue lo que ella vio el valor en ella. Sí, sí, Y se motivó ella la historia lo misma. que está haciendo es ilustrando esa ley. Que uno debe de ver primero el valor en uno para poder verlo en lo demás. ¿Sí? Está bien, Exacto. muchísimas gracias, Elena. Ok. Vamos a terminar porque las participaciones mías son rápidas. Esto fue improvisado porque, como ustedes saben que yo no estaba en la lista, pero me agregué, señores. La ley número uno es la ley de la conciencia. Pero antes de empezar las leyes, por lo general siempre hablo acerca del potencial. El potencial dice que el potencial es verse a sí mismo con optimismo. ¿Qué es el optimismo? Es lo mejor, sacar lo mejor, lo más óptimo, es lo optimismo. ¿Qué es el optimismo? Es lo óptimo de mí mismo, es lo mejor, sacar lo mejor de mí mismo, lo mejor de mí. ¿Entiendes? Una mirada positiva de mí, de la vida, de mi potencial. ¿Y qué es el potencial? Bueno, también ahí se habla acerca del potencial antes de las leyes. Y el potencial, como ya lo habíamos hablado ya anteriormente, el potencial tiene que ver con aquella cosa que yo puedo ser que todavía no soy, que puedo convertirme. O tiene que ver con aquella cosa que yo puedo hacer que todavía no he hecho. Y tiene que ver con aquella cosa que yo pudiera tener que todavía no tengo. Entonces, toda esa cosa tiene que ver con el potencial. Ahora bien, la ley número uno es la ley de la intencionalidad. La ley de la intencionalidad lo que implica es, la ley de la intencionalidad dice que el crecimiento no ocurre por sí solo. El crecimiento no ocurre por sí solo. Entonces, dentro de las cosas que yo apunté de eso mismo, la primera pregunta que le hicieron a John Maxwell hace muchos años, cuando él estaba empezando, se la hizo Camier, se la hizo.
La primera pregunta que le hicieron a John Maxwell fue, ¿tienes un plan de crecimiento personal? Esa fue la pregunta que le cambió su vida por completo. Eh, Ese señor Cool era un vendedor que vendía paquetes de crecimiento y plan de personal. O sea, él vendía planes personales, era un líder de crecimiento, desarrollo personal. Y en ese tiempo, señor, él vendía productos, cursos que tienen que ver con cómo tú crear un plan de crecimiento personal por todo un año, con materiales diseñados para ayudar a crecer personalmente. Señores, ese plan de crecimiento personal que estaba vendiendo el señor Poole a John Maxwell costaba aproximadamente $800 en ese tiempo. O sea, era todo el sueldo prácticamente, era todo el sueldo completo de John Maxwell, era todo ese sueldo completo, ¿no? eh, que tenía que buscar para él comprar ese libro, para él poder hacer y crear y desarrollar su plan de crecimiento personal. ¿Sí? Pero eso lo ayudó bastante, lo ayudó en el crecimiento personal. Porque si uno se... ¿Por qué? Porque esto sucede bastante. Él creía, John Maxwell creía al principio que el éxito le llegaría a cualquiera que se volcara del todo en su carrera. Pero Cool, ese mentor que él tuvo, le ayudó a darse cuenta de que uno se enfoca en ese mentor le ayudó a darse cuenta de que si uno se enfoca en las metas, quizás se logre, pero eso no garantiza el crecimiento. Escuchen esto, o sea, ese mentor en ese tiempo, antes de John Maxwell, o cuando John Maxwell estaba empezando, él le ayudó a entender, ese mentor, de que si uno se enfoca en una meta, no lo puede lograr. Pero el hecho de que tú logres una meta no significa, no garantiza el crecimiento. O sea, ahora, si uno se centra en el crecimiento, crecerá y siempre logrará la meta. Voy a repasar ese punto. O sea, ¿cuál es la enseñanza que aprendí John Maxwell aquí? Que tú puedes lograr una meta sin crecimiento. Si tú logras una meta sin crecimiento, ¿entiendes? Eso puede suceder. Tú puedes lograr una meta, pero no conseguir el crecimiento personal. Ahora, cuando tú consigues el crecimiento personal, tú creces y es mucho más probable y la meta se logra o sea, en segundo plano, se logra por default. ¿Ves? O sea, por lo que está planteando que el crecimiento es mucho más importante que uno enfocarse en metas. O sea, el que está planteando el que John Maxwell desde temprano se dio cuenta que era mucho más importante enfocarse en su crecimiento personal que enfocarse en lograr metas. ¿Eh? Porque las metas por sí solas no te llevan a un crecimiento personal, pero el crecimiento personal sí te lleva a lograr muchas metas. ¿No? Entonces, mientras él conducía, viendo, analizando el plan de crecimiento personal, se encontró con un libro en aquel tiempo que se llamaba Como un hombre piensa, así es, así se llama el libro, que se lo recomiendo también. Que ese libro lo leí y cuando él lo leía, ese libro decía, cuando lo leí ese libro por primera vez, estoy citando el libro, estaba, estaba en el séptimo grado y posteriormente lo había leído más de 12 veces. Ese libro, señores, de James Allen, Como un hombre piensa. Dice el libro, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a desarrollarse a sí mismas. Por tanto, permanecen atadas. Vuelvo y repito, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a desarrollarse a sí mismas. Por tanto, permanecen atadas. Entonces, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos, qué es lo que nos, qué es lo que nos hace permanecer atados, según lo que está diciendo el libro? Que nosotros nos enfocamos mucho en resolver esas situaciones, esos 911. O sea, queremos esas emergencias, queremos activar, o sea, queremos estar constantemente en el espíritu de bombero, apagando fuego constantemente, reaccionando a las cosas, ¿no? O sea, en vez de ser proactivos, somos reactivos a las cosas, reaccionando a las cosas, y por eso permanecemos atados. ¿Atados a qué? Pero precisamente atados a esa supervivencia del día a día, de apagar fuego, apagar, de resolver urgencias que pudieron ser importantes, que no se resolvieron a tiempo. Entonces ese es el enfoque que da James Allen aquí, de que nos enfocamos en mejorar nuestras circunstancias, queremos resolver el problema, pero no queremos mejorarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos mejoramos a nosotros mismos, muchas de esas situaciones, muchas de esas emergencias, muchos de esos fuegos dejan de crearse, dejan de, y dejan
esos fuegos dejan de incendiarse y ahí comenzamos a dejar de apagar incendios. Entonces, eso es algo bastante interesante que habla de esto. Otra cosa interesante de que si tienes metas, sueños o aspiraciones, tienes que crecer para lograrlas. Oigan bien. O sea, si tenemos metas, sueños o aspiraciones, tienes que crecer para lograrlas. ¿Qué significa eso? Que lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres ser, convertirte, alcanzar y tener, no lo vas a lograr siendo la misma persona que eres, haciendo las mismas cosas y teniendo las mismas cosas. O sea, no podemos lograr, no podemos convertirnos y lograr esas metas, esas aspiraciones que nosotros queremos, siendo la misma persona. No podemos. Si nosotros queremos lograr un objetivo grande, pues entonces tenemos que convertirnos en esa persona que va a lograr eso. O sea, la persona que va a lograr esos sueños, esos proyectos, no es la misma persona que lo está comunicando, sino es la persona en la que se tiene que convertir. Bien, súper importante eso. Otro punto interesante, una frase muy buena que yo sé que a ustedes que le va a gustar, señores. Aparte de mi fe, la decisión de crecer ha impactado mi vida más que cualquier otra cosa. O sea, después de la fe. La decisión que más me ha impactado a mí es la decisión de yo crecer personalmente. O sea, la decisión de tomar el crecimiento personal en serio. O sea, después de la fe no hay otra cosa que me ha impactado más que el crecimiento personal. Esto no lo digo yo, esto lo está diciendo, yo estoy leyendo textualmente lo que dice el libro. Esta es la ley número uno, ley de la intencionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. Y hay algo interesante y es que el libro propone una fórmula acerca de la suerte. Ustedes quizás a lo mejor nadie cree el tema de que, no, porque tú tuviste suerte. No, no, no. ¿Cuál es la fórmula que propone John Mason en relación a la suerte? La suerte es preparación, o sea, entre paréntesis, crecimiento, más actitud positiva, más oportunidad, más acción, es decir, hacer algo al respecto, o sea, hacer algo en favor de lo que tú quieres hacer. Y a eso entonces, todas esas cosas conjuntas es igual a suerte. O sea, suerte es igual a la preparación, más la actitud, más la oportunidad, más tomar acción. Entonces eso trae a lo que nosotros le llamamos suerte. Esa es la fórmula de la suerte. Estoy terminando. No puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero sí puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. Esa es la frase final de mi participación o una de ellas, y es que no puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí puede cambiar la dirección, o sea, la intención. Esta es una frase que no está en el libro. La intención cambia la dirección. La intención cambia la dirección. O sea, yo no puedo controlar el día de hoy ni el día de mañana, pero mi intención sí cambia el día de hoy, el de la mañana y cambia el día de la noche. O sea, tu intención cambia la dirección. Y voy a compartir pantalla, porque, bueno, dame ver si puedo, si se puede ver. Hay un pequeño cuadrito que yo encontré y quise agregarlo, un pequeño cuadro, y ese es el cuadro que habla acerca del crecimiento accidental versus el crecimiento intencional. El crecimiento accidental piensa comenzar mañana. No, yo mañana lo hago. El crecimiento intencional insiste en empezar hoy. El crecimiento accidental espera que llegue el crecimiento. Y crecimiento intencional asume toda la responsabilidad del crecimiento. El crecimiento accidental aprende solo de los errores. El crecimiento intencional a menudo aprende antes de equivocarse. El crecimiento accidental depende de la suerte. El crecimiento intencional confía en el trabajo duro. El crecimiento accidental abandona pronto y a menudo. El crecimiento intencional persevera mucho y duro. El crecimiento accidental desarrolla malos hábitos. El crecimiento intencional lucha por conseguir buenos hábitos. El crecimiento accidental habla mucho. Crecimiento intencional concluye. El crecimiento accidental juega a lo seguro. El crecimiento intencional toma riesgos. El crecimiento accidental piensa como una víctima. El crecimiento intencional piensa como un principiante. El crecimiento accidental confía en el talento. El crecimiento intencional confía en el carácter.
El crecimiento intencional, el crecimiento accidental deja de aprender después de graduarse. El crecimiento intencional nunca deja de aprender. Entonces, todo eso tiene que ver con la ley de la intencionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. La intencionalidad, la intención marca la dirección. Así que ya ustedes saben, esto definitivamente está bastante bueno. De verdad que gracias por su participación. De verdad que sí, esto va a quedar grabado, se va a enviar y espero que ustedes puedan reproducirlo. Yo les insto y les recomiendo que lo que tengan sus canales de YouTube, los que no lo tengan, les recomiendo que creen su canal de YouTube. Ese es un desafío personal para ustedes, creen su canal de YouTube. Cuando yo envíe esta grabación, les insto y les recomiendo que lo que puedan consigan a alguien, aprendan a editar video, consigan a alguien que le edite el video y saquen su participación y súbanlo a su canal de YouTube. Bien, si usted no sabe qué hablar, qué publicar en su canal. Bueno, coja este clip, su participación, cójalo, edite su participación y súbala a su canal de YouTube, aporte, multiplique. Yo le agrego valor a ustedes. Ustedes le agregan valor a muchos y juntos le agregamos valor a muchos. Así que de verdad que sí, esta fue una sesión interesante. Vamos a ver cómo lo llamaremos más adelante. Esta es la primera sesión de las 4 leyes. Así que si tienen alguna pregunta o comentario, este es el momento. Y bueno, ya ustedes saben, esto va bien, señores, va bien, ¿eh? O sea que hemos prometido, se ha prometido y se ha cumplido. Así que pregunta, comentario, vamos a ver, escuchar, vamos a ver.